El día de hoy a tocar algunos temas en el programa y tenemos que hablar de Blooming, ¿no? Desde hace algunos días, desde el día de ayer incluso, Blooming está en la agenda de todo el escenario deportivo, ¿no? Tenemos que hablar de la... En realidad, si hacemos un repaso de manera cronológica, para Blooming se venía manejando la información de que iban a llegar dos jugadores, ¿no? Cabral y Mauro Zárate, dos jugadores con una elevada edad, 37 años para ambos, con no la mejor momento en cuanto a su carrera deportiva, 37 años, Mauro Zárate venía de una lesión complicada de más de 222 días sin tener acción, estuvo en el fútbol colombiano, en el fútbol uruguayo, estuvo en la Serie B de Italia y obviamente su recordado paso por Boca Juniors, Inter de Milán, por el fútbol inglés, una gran trayectoria y sin duda alguna, como decíamos el día de ayer, ¿no? Ojalá terminen llegando a Blooming, ojalá Blooming pueda habilitar a estos jugadores porque eran hombres de mucha experiencia de cara a lo que es el fútbol boliviano. Incluso el día de ayer nos animábamos a decir de que el nombre de Mauro Zárate se convertía en el fichaje en cuanto a la previa más grande después de mucho tiempo del fútbol boliviano. Lamentablemente para la actualidad de la Academia Celeste de Blooming no va a poder habilitarlos. A todo esto se suma que el día de ayer termina filtrándose la información de que no toda la dirigencia estaba de acuerdo con la llegada de Mauro Zárate y Ariel Cabral al conjunto de Blooming. A ver, era un tema que ya venía complicándose, ¿no? De los refuerzos desde antes, porque primero que había un descontento de parte de la dirigencia porque se había filtrado el tema de los nombres, ¿no? Ustedes recuerden que ya se manejaba de la semana pasada el tema de, incluso en plena fecha FIFA, ¿no? El tema de los nombres. A partir de ahí, incluso el presidente mismo salió en una entrevista por ahí descartando esa posibilidad por lo complicado que era económicamente llegar a esos dos jugadores. Y luego después, cuando yo ya pude conversar, por ejemplo, con el vicepresidente, y me decía que ellos inician negociaciones un día después de que Eduardo Martins, el abogado de Blooming, les informa de que iban a poder habilitar con ese caso excepcional, luego de que se cierre el libro de pase. El tema aquí de fondo es que nosotros habíamos manifestado en su momento de que veíamos difícil, porque también de la interna de Blooming fue la información que obtuvimos antes de anoche, estuvimos conversando hasta tarde con alguien de allá adentro, ¿no? Y nos decía que era virtualmente imposible, que si bien siempre queda esa esperancita de que pueda buscarle el cómo, lo veía muy, muy, muy complicado. Esto porque, según lo que uno puede entender, es que hubo una mala lectura de Eduardo Martins en cuanto al primer informe que da la FIFA, al primer comunicado que manda la FIFA a Blooming, ¿no? Eso es lo que ahora nos están haciendo entender algunos entendidos en derecho deportivo en Blooming, ¿no? Que hubo una mala lectura. Yo ayer pude conversar también con el doctor Martín, pero de forma muy escueta. Me dice, no, la FIFA nos aprobó, no, dice, pero no, haciendo un desglose, ustedes seguramente lo tienen ahí también, haciendo un desglose del comunicado que manda la FIFA. En la interpretación me parece que está la equivocación y a partir de allí se filtra el dato, ¿no? Porque ustedes recuerden de que incluso sale en un video estoy en España, no sé en qué lugar, creo que era en Mallorca, en esta linda ciudad, y de aquí quiero informarle a los luministas que podrán habilitar. Ese mismo día, nosotros en el programa hablamos de que no era tan así. Acuérdense que lo comentamos y lo habíamos dicho, no es tan así, no es que Blooming va a poder habilitar el día después de que se cierre el libro de pase, va a poder habilitar recién en julio. No era tan así, pero nos entró la duda en torno al mensaje que mandó el doctor Martín y la información que comenzó a circular. Bueno, eso finalmente ayer se confirmó.
Blooming no va a poder habilitar, señores. Sí, Un poco la termina... crónica de esto, ¿no? Perdón, Fernando, ¿te escuchamos? Bueno, no, una situación complicada la que después de todo termina viviendo Blooming. Y aparte, hablamos de dos jugadores que por lo menos, o por lo que se tiene entendido, no estaban al 100% dentro del gusto del entrenador, ¿no? Siempre terminaban diciendo, y creo que Bustos y Sebastián Peña, el presidente de Blooming, cuando se les preguntaba acerca de refuerzos o posibles incorporaciones, terminaban hablando de jugadores que lleguen con ritmo, ¿no? Lo decían en la previa, y como que cuando surge el nombre de Mauro Zárate y Alejandro Ariel Cabral, también te dejaba esa sensación, ¿no? Si bien son nombres con una gran trayectoria en el fútbol internacional, uno no podía evitar el cuestionarse si llegaban en el mejor momento de su carrera, sin duda alguna que no, y si llegaban en un momento con ritmo futbolístico. Termina surgiendo... Compárate, ¿no? Sí, acordate que Cabral venía de 6 meses sin sí, club, ¿no? Y además, sobre todo, lo que termina preocupando es el cortocircuito que puede armar todo esto en el profesor Carlos Bustos. Lo que se tiene entendido y como surgió la información, Bustos no estaba enterado de que iban a llegar estos jugadores. Se termina enterando porque se filtran los nombres en los medios de comunicación. No sé si termina también incluso molestándole un poco también esta situación al entrenador, teniendo en cuenta de que si Blooming hubiera podido inscribir jugadores, era casi un hecho en cuanto al contrato, que habían firmado un precontrato, habían arreglado hasta los premios que podía llegar a recibir si Blooming salía campeón, que los jugadores iban a formar parte del equipo, sin Bustos estar enterado y sin ser del total agrado de Bustos. La verdad que... Claro, ese es otro tema a ver, ¿no? Sí. Si Bustos sabe qué más que punta, muchachos. Le hace a la Blooming hoy no incorporar a estos dos jugadores. ¿Cuál es la posición, cuál es la lectura que tenemos nosotros en torno a esta nueva frustración en el intento de sumar e inscribir jugadores? ¿Le hace bien? ¿Le hace mal? ¿Qué leemos de esto? ¿Qué deja? Primero que un error dirigencial, al margen de que vayan a pasar la posta al abogado y que fue el abogado que hizo una mala lectura y todo lo que ustedes quieran, al margen de todo eso, me parece de que hay nomás una responsabilidad dirigencial, ¿no? Porque al final son los patrones del abogado Martín, pues, ¿no? Así que ahí hay, al margen de eso, ¿le hace bien o le hace mal esta ausencia obligada, digámoslo así? A mí, la lectura que me deja con el periódico del día lunes, es decir, una vez ya conociendo todos los hechos y cómo se terminan suscitando los casos, me parece que le beneficia a Blooming. Me hubiera parecido muy nocivo y dañino tanto para la institución desde el punto de vista económico que lleguen jugadores tan caros y que no sean del gusto del entrenador. Que no lo pidió el entrenador. Claro, Sí. conociendo esos datos una vez se hubieran suscitado todos estos hechos, a mí me parece bueno para Blooming de que no terminen llegando. Dejá de lado lo mediático que hubiera significado de que hablen de Blooming todo el continente por el nombre rutilante que es el de Mauro Zárate, pero evitás la llegada de dos jugadores que el entrenador no los quería. Por la información que se tiene, Bustos no estaba conforme con la llegada ni de Mauro Zárate ni de Cabral, y que él en su mente, incluso en el propio viaje que realizó Blooming a Perú para jugar un amistoso con Alianza Lima, tenía pensado la incorporación de dos jugadores que están en el plantel de Alianza Lima. Conociendo todos estos datos en la previa, para mí es beneficioso y tiene mucho más cosas positivas el hecho de que no llegue Zárate y Cabral a Blooming que cosas negativas. Desde lo económico, porque estamos hablando de un contrato al cual Blooming iba a tener que hacer frente, si bien con algunos empresarios que iban a solventar este gasto importante, no sabías de manera inmediata qué tanto te iban a rendir y sobre todo no estaban del todo conforme el entrenador, que para mí es la pieza fundamental en este Blooming, y traer jugadores que no están o no van en el mismo camino que el entrenador también genera problemas, ¿no? Sí, es posible, ¿no? Porque, a ver, la lectura que haces también es correcta desde el punto de vista de que
Bustos mencionó en su momento de que si no era jugador, mientras nos ayudan a buscar el refuerzo de Oriente, igual antes de ir al corte, Sí. nos olvidamos del refuerzo del pasado viernes. Pero a ver, volviendo a lo de Bustos, el entrenador había mencionado en más de una ocasión que necesitaba jugadores en actividad, que estén en permanente competencia, que no les servía a futbolistas fuera de ritmo, porque iba a frenar indudablemente lo que él pretendía. Y un ejemplo de eso fue Mina, ¿no? Si a Mina no lo tuvieron fue porque el Bustos le había pedido directamente a Mina de que se mantenga jugando en un club y él solamente estaba entrenando, y por ese motivo fue que dijo, no, bueno, entonces chao. Bueno, ahí sí estamos en una lectura correcta. Pero yo me voy a sostener en algo. Yo creo que sí le hacía bien la llegada. Que vayan a ser titular o no, seguramente lo iba a definir Bustos. Yo tengo la impresión que la dirigencia no va por encima de Bustos. Se ha ganado el respeto, sí, y se ha ganado de que no le doblen el brazo así tan fácil. Y yo creo que lo iban a tener ahí, pero hasta por un tema de marketing, por un tema de tener a esencialmente a Mauro Zárate, seamos honestos, me parece que sí le hacía bien a Blooming. Yo voy a sostenerme en lo que dije ayer. Yo creo que sí le hacía bien a Blooming, sí le iba a hacer bien al fútbol boliviano, y además ya te estaba dando una muestra de que cuando buscas jugadores de renombre a nivel internacional, aparecen las empresas, porque Blooming no iba a pagar al jugador. La plata iba a salir de empresarios cruceños, tal cual tengo la entrevista ayer con el vicepresidente de Blooming, así lo menciona él. Entonces, yo, eso sí, no coincido de que no le iba a hacer bien. Yo sí coincido de que le iba a hacer bien, desde la expectativa, desde lo que puedan generar como marketing, desde todo lo que mueva, desde afuera. Después, dentro de la cancha, seguramente que tenían que convencer a Bustos para ver si es que entraban o no dentro del onceno titular o buscando una oportunidad. Seguramente que eso no iba a sobrepasar. Es más o menos, yo lo veo a Bustos como el Tucho de Blooming ahora. Entonces, yo creo que pierde Blooming al no habilitar a estos dos jugadores ahora. Y es una prueba, lo que decís, de hacer gestión, ¿no? Se habla mucho de que los clubes hacen gestión, manteniendo el campo de entrenamiento, no sé, en el caso de Oriente, mejorando las instalaciones, pero también gestión es moverte para, evidentemente, si vos no podés solventarlo con tus propios ingresos, el salario de un jugador, buscar empresas que se hagan cargo de esto, ¿no? Eso también es hacer gestión, y si hay que alabar algo de este pase, si queremos decirlo de esta manera, que se termina cayendo por problemas en la inscripción de jugadores, es la gestión que hizo el vicepresidente de Blooming, ¿no? Cómo se movió, buscó los medios como para que se hagan cargo de salarios que están por encima de un futbolista normal en la liga boliviana. Fútbol cruceño, en todo caso. Sí. Y fútbol cruceño también, ¿no? Porque la boliviana, a ver... No, pero si querés sacar Bolívar, a los equipos de La Paz, y que está por encima de los otros equipos. Bueno, me sorprende que de repente aquí en Santa Cruz se quiera, bueno, gestión, ¿no? Elevar un poco los salarios de jugadores que llegan como refuerzo. Porque... Pero no importa, está bien, si es que lo gestionaron para que los pague una empresa, si es que lo gestionaron para que alguien le pague, entonces está bien, digamos, ¿no? Es parte del gestionar, es parte de hacer un poco de gestión en ese tema. Ahora, por eso es que yo digo que pierde Blooming. No sé si coincidimos desde ese argumento. Y a ver, desde lo mediático sin duda alguna va a perder, ¿no? Si se concretaba el fichaje, claro, íbamos a estar hablando de medios argentinos, hablando de Blooming, de la prensa internacional, incluso hablando de Blooming, por lo que significa sobre todo el nombre de Mauro Zárate. Claro, ya pero incluso ayer si igual los traían, igual no iban a poder jugar porque todavía no iban a estar por habilitados. eso, No, claro, se termina cayendo por eso, Sí. en realidad. Pero ¿no? fuera de lo futbolístico, digamos, ya desde ayer sonaba la llegada de Zárate en medios internacionales. Sí. O sea, ya te movía por lo menos al club de manera internacional. Ahora en lo futbolístico es otra cosa, ¿no? Lo que no podría haberte convencido, lo que algunos de parte de la dirigencia no estaban de acuerdo, lo que Bustos no estaba de acuerdo, según lo que por lo menos se dice dentro de la interna, podría haber sido un cambio, ¿no?
Para mí, comparto ahí lo mismo que Miguel rápidamente. En lo futbolístico creo que para mí... Y no eran los jugadores que Bustos querían. Sí. No, para mí, yo lo que pedí ayer por lo menos era que Blooming tiene que tener paciencia. No cada vez que se te abra la ventana tenés que ir sí o sí por un jugador. Cuando tenés el equipo, obviamente tenés que ir a reforzarte porque se nota que Blooming necesita refuerzos, pero creo que con la cabeza fría lo haces mejor a que cuando tenés solamente 15 días. Pero Sí. bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Blooming, que es muy complicado. Y la realidad es que hoy Blooming hasta ahora no puede habilitar. Sí. No es solo el problema de Zárate o de los jugadores que quiera. La realidad es que Blooming hasta hoy no puede habilitar como se estaba diciendo ya hace unos días, ¿no? Que Blooming ya podía habilitar después del mercado de fichajes, que era el 22 de marzo justamente. Hoy por hoy Blooming sigue con esa sanción que le dio la FIFA por la reincidencia de no pago de los jugadores. Veremos hasta cuándo la tiene Blooming, porque ya sería... La sanción en el sistema Comet se levanta el 6 de junio, si no estoy mal, ¿no? claro, No, son... No, perdón, no. el 6 de junio Es claro, la- es es la la- fecha en la claro. cual salió la sanción. Eso te iba a decir. Se levanta el 3 de julio, que es el día que se abre el siguiente mercado de Así pases, es, ¿no? O sea que estaremos viendo Correcto. Sí, a un Blooming un año sin mercado de pases. sí, aproximadamente, un poco más de un año. Sí, Fernando, te escuchamos. Ahora, muchachos, sí, no te decía correcto, recién para la próxima ventana de pase va a ser el tema. Para ir cerrando el tema Blooming, viene perdiendo 2 partidos la dirigencia. Porque estaba por presentar, o presentaron en todo caso aquí Moisés Villarroel, Tonino, se les cayó. Hoy anunciaron que tenían un arreglo también y que estaban por mandar precontrato con otros jugadores, volvieron a perder. Bueno. Y yo te digo, son 2-0 hasta acá y ahora hay que ver qué pasa. Por lo menos tienen la notificación que van a poder habilitar después de julio. Lo que... Hasta ahí lo de Blooming me parece de que es nomás una manchita ahí en la institución. Y esta mirada Por todo lo que se había generado como expectativa, ¿no? Justamente, Fernando, una imagen que nos termina pasando Pablo del grupo, la sanción de Blooming, ¿no? Fue impuesto el 6 de junio del 2023, no iba a poder inscribir jugadores por 2 mercados de fichajes, ¿no? 2 mercados de pases, como se dice a nivel internacional. Se cumple el 3 de julio del 2024. El próximo mercado de fichajes se abre del 3 de julio al 30 de julio, ¿no? Son esos los días en los cuales Blooming, si no sucede nada raro, puede volver a inscribir. Y ahí también la información de otros 2 equipos en el medio local que no pueden inscribir jugadores, como es el conjunto de Bacadíes de Pando. Y acá cortito les tengo la información. Bacadíes juega la Copa Simón Bolívar este año, buscando el retorno a la división profesional. Y por otra parte, el otro descendido la temporada pasada, estamos hablando de Atlético Palmaflor Municipal Vinto, como está el nombre de manera oficial en el sistema Comet, no ha sido inscrito a la Asociación Cochabambina de Fútbol y todo parece indicar de que Atlético Palmaflor va a ser desafiliado de la Asociación Cochabambina y estamos hablando de una posible desaparición del conjunto de Atlético Palmaflor, ¿no? Eso cortito para informar qué es de la realidad de los equipos que terminan descendiendo o bajando de categoría. Y ahora, perdón, no sé si tienen algo más que agregar en el tema de Mauro Zárate. Y les pregunto yo, ¿no? Para ir cerrando el tema, ¿hubiera sido el mejor fichaje en cuanto a nombre en el fútbol boliviano, no? Y ahí me apoyo en vos, Fernando, que creo que tenés un poco más de experiencia en este caso. ¿Se acuerdan el nombre de algún otro jugador con esos pergaminos que hubiera llegado al fútbol boliviano en este último tiempo, en estos últimos 10 años? ¿Llegado como tal o No, que llegado. haya sonado? No, que hubiera como llegado. Zárate? Porque, a ver, si hubiéramos estado hablando de un Blooming que hubiera podido inscribir jugadores, Claro. Mauro Zárate iba a ser, iba a ponerse la camiseta de Blooming, ¿no? Sí, ¿no? A ver, A ver, ¿qué jugadores con esa trayectoria, esos pergaminos que tiene Zárate? Jugar en Boca Juniors, jugar en Vélez Sarsfield, jugar en el Inter de Milán, jugar en la Lazio, en el propio West Ham, en el South City, en el Queens Park Rangers del fútbol inglés. ¿Qué jugador con esa trayectoria que llegue al fútbol boliviano en el último tiempo? ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería Inti.